Imagina que llevas días con una sed insoportable. Tu garganta arde, tu boca está seca como el desierto y cada célula de tu cuerpo suplica por un solo trago de agua. Al fin, sostienes un vaso con un líquido transparente y frío. Tu cerebro envía la orden de beber, tus labios se aproximan al borde del cristal, pero en el instante exacto en que la primera gota roza tu boca, ocurre algo espantoso. Tu laringe se cierra con la fuerza de un tornillo de acero. Tus pulmones se bloquean, impidiendo el paso del aire. Un dolor agudo y punzante desgarra tu cuello mientras sufres un espasmo incontrolable que te obliga a arrojar el vaso lejos de ti, temblando de terror y asfixia. No puedes tragar. El simple reflejo de tragar agua, el mecanismo más básico y natural para mantenerte con vida, ha sido completamente saboteado. Pero esto no es un fallo aleatorio de tus músculos. No es una parálisis accidental. En este preciso segundo, un invasor silencioso ha tomado el control absoluto de tus circuitos neuronales. Lo que estás experimentando es la hidrofobia, el síntoma más característico del virus de la rabia. Este patógeno microscópico no quiere que bebas, porque si el agua arrastra sus copias virales hacia la acidez letal de tu estómago, su ciclo de transmisión se detendrá. Él necesita que tu saliva esté saturada, espesa y cargada con millones de partículas listas para el siguiente ataque. Para lograrlo, prefiere condenarte a una deshidratación extrema mientras reprograma tu cerebro desde adentro, transformando tu instinto de supervivencia en tu peor condena. Justo ahora, mientras escuchas esto, un virus con forma de bala podría estar recorriendo el sistema nervioso de algún organismo, avanzando milímetro a milímetro hacia el centro de mando de su víctima. Bienvenido a la guerra biológica más antigua, silenciosa y eficiente de la naturaleza, donde tu propia mente es el rehén. Un crujido seco bajo la piel. Un colmillo afilado atraviesa la barrera protectora de la epidermis. No hay una gran hemorragia, es solo un pinchazo sutil, provocado por un animal callejero que huyó de inmediato. Un par de botas rojas caen al suelo. Sientes un ardor leve que se disipa en cuestión de minutos. Lavas la zona con agua del grifo. Colocas una venda. En 10 días, la inflamación desaparece por completo. La piel se regenera, la costra se cae. Un mes después, solo queda una marca pálida e imperceptible. Crees que tu cuerpo ha resuelto el problema con éxito. Crees que el peligro ha quedado atrás. Pero la realidad es aterradora. En el mismo lapso en que olvidas el incidente, bajo esa cicatriz inofensiva se está gestando una invasión microscópica. El virus no tiene prisa. Sabe que el tiempo juega a su favor. Mientras tú continúas con tu rutina diaria, las primeras partículas infecciosas flotan en el líquido intersticial, buscando desesperadamente una entrada para iniciar su campaña de ocupación. Si en este momento tuvieras acceso a un mapa de alta resolución de tus células, verías una escena alarmante. El enemigo está parado frente a las puertas de tu fortaleza biológica, buscando el punto más débil para colarse sin activar las alarmas. Un fallo en la desinfección inicial es todo lo que necesita. Si el virus es arrastrado por el torrente sanguíneo, la historia terminaría rápido. En la sangre, los glóbulos blancos patrullan de forma constante, lo detectarían en segundos y lo destruirían sin piedad. El virus lo sabe. Su evolución lo ha diseñado para evitar la sangre a toda costa. No es un invasor descuidado, es un estratega que prefiere la sombra. Por eso, en lugar de navegar por las autopistas rojas del sistema circulatorio, se desliza silenciosamente hacia las fibras musculares esqueléticas que se encuentran directamente debajo de la mordedura. Aquí comienza la primera fase del secuestro. La célula muscular es gigantesca en comparación con el diminuto invasor. Para entrar, necesita una llave. Y la naturaleza, en un giro trágico de la evolución, le ha proporcionado la llave perfecta. En la superficie de tus células musculares se encuentran unos receptores específicos, unos candados moleculares que normalmente reciben las señales químicas para contraer el músculo. El virus imita la forma exacta de estas señales. Se acopla al candado. La célula muscular, engañada por este disfraz molecular, abre sus compuertas. Envuelve al intruso en una pequeña burbuja de su propia membrana y lo introduce en su interior. El caballo de Troya ha cruzado la muralla. Una vez dentro de la fibra muscular, la burbuja se disuelve y libera el genoma viral. Es un hilo de información genética muy corto pero letal. El virus apaga la maquinaria habitual de la célula y la obliga a fabricar copias de sus propias piezas básicas. La fibra muscular se convierte en una fábrica clandestina que trabaja a ciegas para el enemigo. En este punto, no experimentas fiebre, no sientes dolor,
Tu sistema de defensa inmunológica está completamente ciego ante lo que ocurre dentro de tus propias células musculares. La infección se multiplica a nivel local, acumulando un ejército silencioso que espera la señal para iniciar la marcha hacia su objetivo final. Aquí es donde ocurre el giro más perturbador de esta infección. Si un médico te hiciera un análisis de sangre exhaustivo hoy mismo, el resultado sería impecable. Tu recuento de leucocitos sería normal. No habría anticuerpos específicos contra el invasor en tu torrente sanguíneo. Médicamente, estarías completamente sano. Sin embargo, en términos biológicos, la sentencia de muerte ya ha sido firmada. Esta ausencia de señales de alerta es la trampa más peligrosa de la rabia. El cuerpo no lucha porque no sabe que está en guerra. El enemigo se esconde en el interior de tus propias estructuras, utilizando tu propia carne como escudo protector contra tus defensas naturales. A medida que las células musculares se llenan de nuevas partículas virales, estas comienzan a salir al espacio extracelular por un proceso de gemación, llevándose consigo parte de la membrana celular para vestirse con ella y seguir ocultándose. Cada nueva copia busca una neurona motora, el extremo final del cableado eléctrico que conecta tu médula espinal con tus músculos. Estas neuronas tienen terminaciones expuestas muy cerca de las fibras musculares. El virus se aproxima a estas terminales nerviosas. El momento del contacto es crítico. Si el virus falla en este acoplamiento, la infección podría frustrarse, pero su afinidad química por las proteínas del sistema nervioso es tan alta que el acople es casi inevitable. El virus ha encontrado la rampa de acceso a la autopista de tu sistema nervioso central. Una vez que el patógeno cruza la membrana de la neurona, el juego cambia por completo. Ya no está en el tejido muscular intercambiable. Está dentro de la red de comunicación más valiosa de tu cuerpo. A partir de este instante, la velocidad de propagación es lenta, pero constante. El virus se mueve a una velocidad estimada de unos pocos milímetros al día, ascendiendo por el interior de los axones mediante el transporte retrógrado, el mismo sistema que tus células usan para reciclar nutrientes y enviar señales vitales desde las extremidades hasta el cerebro. Tu propio sistema de transporte celular está siendo utilizado para guiar al enemigo directo a tu mente. Cada centímetro que avanza el virus disminuye tus de por sí escasas posibilidades de supervivencia. Mientras caminas, duermes o cenas con tu familia, el invasor escala por tu pierna o tu brazo, cruzando estaciones nerviosas sin activar una sola alarma. Es una marcha fúnebre imperceptible. Si el virus partió desde tu pie, tienes más tiempo. Si la mordedura fue en el cuello, el tiempo se agota a una velocidad alarmante. La estabilidad de todo tu organismo pende de un hilo sumamente delgado. No hay dolor de cabeza, no hay náuseas, solo el avance impasible de una réplica genética que busca borrar tu conciencia. El abismo está ahí, oculto bajo una piel sana y una mente tranquila que aún cree estar bajo el control de su propio destino. Descendamos a un mundo invisible para el ojo humano, un espacio donde las dimensiones se reducen a millonésimas de milímetro. Aquí, la punta de una fibra nerviosa acaricia la superficie de una célula muscular. En este microscópico escenario de contacto, el espacio intercelular está inundado de transmisores químicos. El virus de la rabia, una partícula con forma de bala de apenas 180 nanómetros de largo, flota pacientemente en este abismo templado. Su objetivo no es destruir la neurona que tiene enfrente, sino infiltrarse en ella de manera silenciosa. Para lograrlo, busca los puntos de anclaje específicos en la membrana de la neurona. Con una precisión asombrosa, las espinas de su envoltura externa encajan perfectamente en los receptores neuronales, como si fueran llaves diseñadas para abrir los cofres más resguardados del cuerpo. La neurona, al detectar esta unión, activa un mecanismo de autodefensa mal direccionado. En lugar de repeler al intruso, la membrana celular se curva hacia adentro, formando una pequeña fosa que envuelve gradualmente al virus. La fosa se cierra sobre sí misma y se desprende hacia el interior de la célula, convirtiéndose en una diminuta burbuja protectora de membrana. El virus ahora se encuentra a salvo dentro del citoplasma neuronal, aislado del entorno y protegido por las mismas paredes moleculares de su víctima. Si en este instante una patrulla del sistema inmune pasara por el exterior, no detectaría absolutamente nada. El enemigo ya no está afuera. Ahora forma parte del inventario interno de la neurona. El interior de un axón, el larguísimo cable eléctrico de la neurona, es un laberinto dinámico y ordenado. A lo largo de este estrecho túnel se extienden miles de tubos microscópicos que sirven de rieles para el transporte de materiales. Dado que el cuerpo de la neurona
donde se procesa toda la información y se fabrican las proteínas, se encuentra a una distancia enorme en la médula espinal o el cerebro. La célula dispone de un sistema de mensajería sumamente sofisticado. Por estos rieles caminan incansablemente unos motores moleculares de 2 piernas. Estas diminutas máquinas biológicas avanzan paso a paso, consumiendo pequeñas porciones de combustible químico para transportar cargas vitales, nutrientes, señales químicas y componentes estructurales. Aquí se esconde el giro más asombroso y macabro de esta infección. Normalmente, cuando un nervio sufre un daño físico en la periferia de tu cuerpo, envía una señal de emergencia hacia el centro de mando. Esta señal es transportada por estos mismos caminantes moleculares para avisar al núcleo celular que es necesario enviar materiales de reparación. El virus de la rabia imita de forma idéntica esta señal de auxilio. Se acopla a un caminante molecular de 2 piernas que transporta la supuesta alarma. La máquina biológica del cuerpo, programada para obedecer sin cuestionar, asume que lleva un mensaje urgente de supervivencia. Con cada paso microscópico, consumiendo tu propia energía celular, el transportador arrastra la burbuja que contiene al virus a lo largo de los rieles neuronales, directo hacia el sistema nervioso central. El ritmo de este viaje es lento, casi hipnótico. El motor molecular avanza a una velocidad de apenas un par de micrómetros por segundo. Es un avance milimétrico que requiere la quema constante de miles de moléculas de combustible energético. Para el virus, este viaje es un trayecto en primera clase. No gasta su propia energía, no realiza ningún esfuerzo metabólico y avanza bajo la protección de un vehículo celular oficial. Si los rieles se rompieran o si el suministro de combustible celular fallara en este tramo, el virus quedaría varado en el camino, expuesto a los mecanismos de reciclaje de la propia célula. Pero el sistema de transporte neuronal es uno de los más redundantes y estables de nuestra biología, diseñado para no fallar jamás. La gran ventaja de este viaje interno es el aislamiento absoluto que ofrece. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo cuenta con un ejército de células devoradoras y guerreros químicos que vigilan cada rincón de los tejidos. Sin embargo, estas fuerzas de defensa tienen una regla estricta. Nunca deben entrar al interior de los axones de las neuronas vivas. Si los glóbulos blancos decidieran perforar e inspeccionar los cables neuronales cada vez que sospechan de una amenaza, destruirían las conexiones eléctricas que controlan los latidos de tu corazón, tu respiración y tus movimientos. El cuerpo prefiere mantener el interior de las neuronas como un territorio soberano y sagrado, libre de inspecciones militares. El virus explota esta debilidad del sistema de seguridad de forma magistral. Mientras el patógeno avanza por el interior del cable nervioso, está completamente a salvo de los anticuerpos y de las células asesinas. No hay ganglios linfáticos inflamados en esta ruta. No hay fiebre que intente quemarlo, porque el sistema inmune ni siquiera se ha enterado de que la frontera ha sido cruzada. El viaje puede durar semanas o meses, dependiendo de qué tan lejos del cerebro se haya producido la mordedura. Es un periodo de calma engañosa, donde tu cuerpo funciona con normalidad mientras, en lo profundo de tus nervios, el invasor avanza de manera constante, estación por estación, aproximándose al centro de procesamiento de la médula espinal para desatar el verdadero desastre biológico. La evolución del cerebro humano es una de las hazañas de ingeniería más asombrosas del planeta. Pero este avance tecnológico de la naturaleza tiene un precio alto, una fragilidad extrema. Para que los 86.000 millones de neuronas procesen información sin distorsiones, el entorno químico cerebral debe mantenerse en un estado de pureza matemática casi perfecta. Un cambio milimétrico en la concentración de potasio o sodio en el líquido cerebral provocaría cortocircuitos eléctricos inmediatos, seguidos de convulsiones. Para blindar este procesador vital, la biología diseñó el sistema de seguridad más estricto del organismo, una aduana celular sumamente hermética que recubre todos los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza. Esta barrera física de filtración actúa como una muralla infranqueable para casi cualquier amenaza externa. Las células de las paredes arteriales están tan fuertemente unidas entre sí que no dejan espacio para que pase ninguna molécula grande. Además, están reforzadas en su parte externa por células nodrizas protectoras que vigilan y succionan activamente cualquier elemento sospechoso que intente colarse desde la sangre. Esta aduana es tan eficiente que bloquea el 98% de los medicamentos modernos, aislando al cerebro del resto del cuerpo para preservar su equilibrio químico. Sin embargo, toda fortaleza diseñada para resistir un ataque frontal tiene un punto ciego que un ingeniero astuto puede explotar. El virus de la rabia esquiva este blindaje masivo mediante un atajo evolutivo de una simplicidad brillante.
En lugar de chocar contra los muros de la aduana celular desde el torrente sanguíneo, el virus viaja por debajo de la Tierra. Al infiltrarse en las terminales nerviosas de las extremidades, el patógeno ya se encuentra en el interior del tendido eléctrico del cuerpo, una zona que está físicamente aislada del sistema circulatorio. El virus escala de neurona en neurona dentro de la médula espinal, utilizando los puntos de contacto eléctrico donde las células nerviosas se comunican entre sí. Cuando llega al final de una neurona, utiliza señales químicas de acoplamiento para cruzar el espacio intercelular y entrar en la siguiente célula, ascendiendo hacia el encéfalo. En este punto del viaje surge una paradoja fascinante que desafía las leyes de la virología. La mayoría de los virus que atacan el sistema nervioso destruyen las células que infectan, lo que alerta de inmediato al sistema inmune o interrumpe su propio camino al cortar el flujo eléctrico. El virus de la rabia hace todo lo contrario. Conserva la vida de las neuronas que invade. Si las neuronas murieran, los rieles de transporte microscópicos se desintegrarían, deteniendo el avance del patógeno. Por lo tanto, el virus actúa como un pirata informático silencioso. Mantiene intactos los cables físicos del cerebro, pero reescribe por completo el código de programación que corre por ellos. Deja la estructura celular intacta para poder utilizar su energía metabólica. Esta estrategia es de una eficiencia termodinámica asombrosa. El cerebro representa solo el 2% del peso total del cuerpo humano, pero consume el 20% de la energía disponible en forma de combustible celular. El virus de la rabia posee un mapa genético diminuto, compuesto por apenas 5 instrucciones escritas en su código. Con este equipamiento tan básico, es capaz de secuestrar y poner a su servicio un sistema que consume una cantidad colosal de energía y que ejecuta billones de operaciones por segundo de forma ininterrumpida. Cuando el invasor finalmente alcanza el tronco encefálico y el centro de control primitivo en la base del cerebro, la estrategia defensiva del organismo entra en una fase de vulnerabilidad crítica. En estas zonas profundas, se gestionan las funciones automáticas que nos mantienen con vida sin que tengamos que pensar en ellas. El ritmo del corazón, la presión arterial y el reflejo de la respiración. El virus no destruye estos centros vitales de inmediato. En su lugar, altera de forma selectiva la sensibilidad de las neuronas que los controlan. Al ocupar el procesador central, el virus comienza a reprogramar los instintos de supervivencia del hospedador. Redirige los recursos energéticos del cerebro para forzar la producción masiva de copias de sí mismo, mientras bloquea las señales que deberían calmar la excitación neuronal. Esta manipulación rompe el delicado equilibrio del sistema de alerta del organismo, dejando al cuerpo en un estado de hipersensibilidad extrema. Cualquier estímulo externo, un soplo de aire frío o el reflejo de la luz en el agua, se procesa en estos centros alterados como una amenaza mortal de asfixia. La máquina de la evolución humana ha sido hackeada desde su raíz más profunda, y cada segundo que pasa, el control sobre el propio cuerpo se desvanece, transformando el santuario de la mente en una sala de máquinas que trabaja para su propio verdugo. La fiebre quema tus tejidos desde adentro. La temperatura corporal roza los 40 grados. Tu lengua, seca y agrietada, se pega al paladar. El centro de la sed en tu cerebro grita con desesperación, exigiendo agua para enfriar el sistema y diluir las toxinas que se acumulan en tu sangre. Tienes un vaso frente a ti. Estiras la mano con dificultad. Tus dedos tiemblan. El cristal frío roza tu piel. Escuchas el leve sonido del líquido moviéndose dentro del recipiente. Este simple estímulo auditivo y visual activa una cascada de eventos que desencadena una tormenta eléctrica descontrolada en tu tronco encefálico. Tu mente quiere beber, pero el virus tiene otros planes. En una persona sana, ver agua prepara el esófago para la deglución. Las glándulas salivales producen una cantidad moderada de líquido para lubricar el bolo alimenticio y el esfínter de la garganta se relaja. Pero en tu cerebro hackeado, la señal cambia de dirección. Al recibir la información visual de la luz reflejada en el agua, las neuronas del tronco cerebral, ahora bajo el control del invasor, envían una orden de pánico a los cables nerviosos que controlan el cuello y la mandíbula. El resultado es un cortocircuito motor inmediato. La laringe se cierra como un candado metálico. Las cuerdas vocales se tensan hasta bloquear el paso del aire. Los músculos de la faringe sufren una contracción espasmódica tan violenta que tira de tu tráquea hacia arriba. Intentas meter aire, pero es imposible. Tu pecho se inflama en un esfuerzo inútil por expandir los pulmones. El dolor en el cuello es punzante, como si una mano invisible te apretara la garganta con fuerza. Arrojas el vaso. El agua se derrama sobre el suelo. Solo cuando el líquido desaparece de tu vista, los espasmos comienzan a ceder lentamente, dejándote exhausto, temblando y buscando aire de forma desesperada.
Este pánico al agua no es un capricho sádico del virus. Es una obra maestra de la selección natural. Para entender la lógica detrás de esta tortura, debemos mirar el mapa de supervivencia del patógeno. El virus de la rabia se reproduce de manera masiva en las glándulas salivales, ubicadas debajo de tu lengua y en tus mejillas. Estas glándulas han sido transformadas en fábricas que producen millones de copias del virus por minuto. Toda esa carga viral se acumula en la saliva. Si tú bebieras agua de forma normal, ese flujo constante de líquido arrastraría toda la saliva cargada de virus directamente hacia tu esófago y luego al estómago. El estómago es un cementerio letal para el virus. Los jugos gástricos son extremadamente ácidos. Esta acidez destruiría la delicada envoltura de grasa y proteínas que protege el código genético del patógeno, neutralizándolo en cuestión de segundos. El virus no puede permitir que su ejército sea destruido en el ácido digestivo. Necesita quedarse en tu boca. Necesita que tu saliva esté espesa, concentrada y abundante. Para evitar que limpies tu boca bebiendo agua, el invasor bloquea físicamente la entrada a tu sistema digestivo mediante los espasmos de la laringe. Prefiere que mueras de deshidratación extrema antes de arriesgarse a ser disuelto por tu propio sistema digestivo. Aquí se revela el giro más retorcido del proceso. Mientras bloquea el paso de cualquier líquido, el virus estimula la producción de saliva al máximo. Tus glándulas salivales trabajan bajo una presión metabólica insoportable, inundando tu boca con una espuma densa y blanca que brota por las comisuras de tus labios. Esta espuma es una trampa concentrada de material infeccioso lista para el siguiente hospedador. Tu cuerpo se convierte en un contenedor biológico diseñado exclusivamente para esparcir la infección antes de apagarse por completo. Si quieres seguir descubriendo cómo la ingeniería evolutiva de los patógenos devela los secretos más profundos de nuestra anatomía y derriba los mitos científicos más arraigados, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Tu suscripción nos ayuda a seguir analizando estos asombrosos y escalofriantes mecanismos que operan en los límites de la supervivencia humana. El costo de este bloqueo para tu organismo es fatal. Con cada hora que pasas sin hidratación, el volumen de tu sangre disminuye. Tu corazón tiene que latir rápido para bombear un fluido denso y viscoso. Los riñones, sin agua para filtrar las impurezas, acumulan residuos tóxicos, entrando en un mal funcionamiento que amenaza con detener sus funciones. El cerebro, privado de hidratación básica, empieza a sufrir por falta de flujo adecuado, lo que desata alucinaciones que distorsionan la realidad. El cuerpo está atrapado en un laberinto. Beber agua destruiría el virus, pero no beberla está destruyendo tus órganos vitales, acelerando el fin de toda la máquina biológica. Para observar el verdadero centro de mando de esta invasión, debemos adentrarnos aún más en la penumbra de la masa cerebral. Bajo la lente de nuestro microscopio imaginario, las intrincadas redes del centro de las emociones del cerebro se revelan como un denso bosque de ramificaciones eléctricas. Aquí, en este laberinto microscópico, miles de millones de vesículas liberan de forma continua diminutas esferas de mensajeros químicos que viajan de una célula a otra para mantener la calma, la empatía y la estabilidad emocional. Sin embargo, en medio de esta coreografía molecular, el virus de la rabia opera como un saboteador sigiloso que altera los neurotransmisores de manera calculada para tomar el control. El cambio de comportamiento no es un subproducto del daño generalizado, sino una sutil reescritura química de tus instintos. Normalmente el cerebro mantiene un equilibrio perfecto gracias a sus frenos moleculares. Uno de los más importantes es el mensajero que apaga la ansiedad y detiene los impulsos violentos, permitiéndonos vivir en sociedad y evaluar los riesgos de forma lógica. El virus se infiltra en estas uniones neuronales y comienza a bloquear los receptores que reciben estos frenos químicos. Al mismo tiempo, interfiere con el mensajero de la estabilidad emocional, reduciendo drásticamente su disponibilidad en las hendiduras entre neuronas. Con los frenos moleculares saboteados y los estabilizadores químicos desactivados, la balanza de la mente se inclina de forma peligrosa hacia la inestabilidad. Aquí descubrimos el mecanismo molecular más asombroso del invasor. El virus imita la estructura de los mensajeros que activan el movimiento y la alerta, pero con un giro fatal. Sus proteínas externas se adhieren a las cerraduras de las neuronas con una fuerza que es miles de veces superior a la de las moléculas propias del cuerpo. Es como colocar una llave de acero que se rompe dentro de la cerradura, dejándola permanentemente abierta. La neurona receptora queda atrapada en un estado de excitación constante, incapaz de apagarse. Bajo el microscopio, esta sobrecarga eléctrica continua satura los circuitos del centro del miedo
y la furia del cerebro, mientras que el filtro racional de la corteza cerebral se queda sin energía y se apaga por completo, eliminando cualquier rastro de juicio social. La pérdida de control sobre la propia mente se consuma a nivel celular. Sin el filtro de la razón y con el centro del miedo encendido al máximo, el hospedador experimenta una transformación radical en su psicología profunda. El miedo primitivo se transforma en una ira explosiva y sin dirección conocida. El sonido más tenue, un roce suave sobre la piel o una variación mínima en la iluminación de la habitación ya no son estímulos ordinarios. En el cerebro secuestrado, estas señales físicas se procesan como un peligro de muerte inminente. El instinto social se desintegra por completo. El afectado siente una urgencia incontrolable de atacar, golpear y, fundamentalmente, clavar los dientes en cualquier tejido vivo que se mueva a su alrededor, sin importar si es un ser querido. Este secuestro psicológico no tiene como objetivo la destrucción del hospedador, sino su uso como vehículo de transporte biológico. La evolución ha coordinado este proceso con una precisión matemática aterradora. Mientras el virus reprograma los circuitos neuronales en el centro emocional del cerebro para desatar la furia y el impulso de morder, en el piso de abajo, en las glándulas salivales, se acumulan cantidades masivas de saliva cargada de copias virales listas para la acción. Si el virus causara agresividad, pero no llenara la boca de saliva infecciosa, la mordedura sería inofensiva para su propagación. Si llenara la saliva de copias virales, pero mantuviera al hospedador tranquilo y dócil, el virus moriría aislado en un rincón. La unión de ambos procesos es el puente evolutivo imprescindible para su supervivencia a lo largo del tiempo. Para el patógeno, la furia es el único método disponible para romper la barrera de la piel de una nueva víctima. Dado que este virus no puede flotar en el aire como la gripe, ni sobrevivir de manera indefinida en el agua de un río, depende exclusivamente del contacto directo de fluido a tejido. Cada microsegundo de alteración química en las conexiones cerebrales, cada receptor bloqueado y cada mensajero destruido tiene como único fin forzar ese segundo de violencia física. Si el hospedador resiste el impulso de atacar, el ciclo biológico del virus se interrumpe y la dinastía genética del invasor se extingue con la muerte de su portador. Por eso, el control que ejerce sobre los circuitos del miedo es absoluto, transformando una mente consciente en un simple engranaje físico que obedece a una antigua y silenciosa directiva de replicación que destruye la identidad de la víctima. Mantener vivo el cerebro humano requiere una administración rigurosa de sus recursos térmicos y energéticos. Cada segundo de pensamiento, respiración y latido cardíaco demanda un flujo constante de millones de monedas de energía química que las mitocondrias producen a partir de la glucosa y el oxígeno. El cerebro es incapaz de almacenar combustible. Opera en un régimen de entrega inmediata, donde un corte de suministro de apenas 4 minutos provoca la muerte de las neuronas de manera irreversible. En este delicado equilibrio metabólico, la entrada en acción del sistema de defensa inmunológico representa un gasto de recursos tan inmenso que puede desestabilizar la economía de todo el cuerpo humano. Durante la mayor parte de la infección, el sistema inmunológico permanece en un estado de ignorancia inducido por el sigilo del virus. Sin embargo, cuando el patógeno alcanza una densidad crítica en el tronco encefálico y comienza a desbordarse fuera de las neuronas hacia el espacio intercelular, el velo de invisibilidad se rompe. Las células patrulleras internas del cerebro, que normalmente limpian los desechos metabólicos, detectan de golpe la presencia de millones de proteínas extrañas. La alarma se activa de forma violenta. El cerebro, desesperado por contener la invasión, abre las compuertas de su aduana celular para permitir la entrada de las células guerreras de élite del cuerpo, los glóbulos blancos especializados que patrullan el torrente sanguíneo. Aquí se revela la paradoja más trágica y sorprendente de esta guerra biológica. Si examinamos el tejido cerebral de una víctima bajo un microscopio de alta definición, descubriremos un hecho asombroso. El virus de la rabia por sí mismo apenas daña la estructura física de las neuronas. A diferencia de otras infecciones virales que hacen estallar las células desde adentro para liberar sus copias, este invasor respeta la anatomía neuronal. El virus necesita que el cableado eléctrico de su hospedador siga funcionando para poder continuar transmitiendo sus señales y para usar la maquinaria celular como fábrica de ensamblaje. El verdadero daño estructural no lo causa el virus, sino el propio sistema de defensa del cuerpo en un ataque de pánico colectivo. Cuando las células de defensa entran al cerebro, se encuentran con un escenario donde el enemigo está integrado por completo dentro de las neuronas vitales. Incapaces de separar al invasor de la célula hospedadora, los soldados biológicos del cuerpo inician una estrategia de tierra quemada.
comienzan a liberar de forma masiva miles de dardos químicos inflamatorios y moléculas de alta toxicidad diseñadas para destruir todo a su paso. El objetivo es forzar la autodestrucción de las células infectadas para detener la replicación del virus. El resultado es un fuego amigo devastador. Millones de neuronas sanas que simplemente estaban cerca del conflicto son destruidas por la toxicidad química del propio contraataque inmunológico. Los finos cables del lenguaje, la memoria y el control motor se desintegran bajo el impacto de la artillería química del cuerpo. Esta movilización de defensa a gran escala exige un tributo energético que el organismo no puede pagar. La temperatura de la cabeza se eleva de manera incontrolable, desatando una fiebre extrema que busca desactivar las enzimas del virus a través del calor. Sin embargo, este incremento térmico también desnaturaliza las proteínas esenciales del propio cerebro, acelerando el desgaste neuronal. El corazón se ve obligado a latir a un ritmo insostenible para bombear oxígeno y glucosa a un cerebro que está consumiendo energía a una velocidad sin precedentes debido a la inflamación. El cuerpo entra en un estado de bancarrota termodinámica, cuando todas las reservas de energía química se agotan en esta inútil guerra civil dentro del cráneo. El procesador central pierde la capacidad de enviar las señales necesarias para mantener las funciones autónomas del organismo. Los latidos del corazón se vuelven erráticos por falta de control neuronal, la presión arterial se desploma y los pulmones dejan de expandirse porque los músculos respiratorios ya no reciben la corriente eléctrica necesaria desde el tronco encefálico. El sistema completo se apaga, no porque el virus haya devorado físicamente los centros vitales, sino porque la desesperada estrategia de defensa del cuerpo consumió hasta la última moneda de energía, prefiriendo incendiar su propia casa con tal de eliminar al intruso que se escondía en las sombras. Un leve picor en la vieja cicatriz, un cosquilleo inofensivo en el brazo o la pierna, una décima de fiebre que confundes con un resfriado común, una fatiga ligera al subir las escaleras. El tiempo se ha agotado. Estás clínicamente muerto antes de saberlo. La aparición del más mínimo síntoma clínico de la rabia marca el punto de no retorno absoluto. A partir de este instante, la tasa de mortalidad de la enfermedad se eleva hasta rozar el 100%. No existe ningún tratamiento médico, ningún antiviral de última generación, ni terapia intensiva en el planeta capaz de revertir el destino biológico de la víctima. Es una sentencia firme. La medicina moderna, capaz de trasplantar órganos, editar genes y reconstruir extremidades, contempla este escenario con las manos atadas, impotente ante un hilo de información genética de apenas 5 genes que ya se ha adueñado del núcleo del pensamiento. ¿Por qué es imposible salvar una vida una vez que el virus se manifiesta? La respuesta se encuentra en el búnker biológico que el patógeno ha construido. Mientras el virus se multiplicaba lentamente en tus fibras musculares, el cuerpo tenía una oportunidad. Pero ahora, el enemigo ya ha cruzado las puertas de la aduana celular del cerebro y se aloja de forma intracelular, protegido dentro de la red de cables nerviosos. Los anticuerpos, las defensas naturales más potentes del organismo, son demasiado grandes para cruzar la barrera de filtración de la cabeza en cantidades masivas. Tampoco pueden penetrar en el interior de las neuronas vivas para arrancar al virus de su escondite sin destruir la propia célula. El invasor está blindado por la propia estructura que lo hospeda, inmune a cualquier ataque externo. En el año 2004, la ciencia creyó haber encontrado una salida de emergencia a este callejón oscuro. Una joven estadounidense ingresó en un hospital de Milwaukee con síntomas avanzados de rabia tras ser mordida por un murciélago. Ante la certeza de su muerte, los médicos decidieron arriesgarse con un tratamiento desesperado conocido como el Protocolo de Milwaukee. La idea detrás de este procedimiento parecía brillante desde el punto de vista de la ingeniería física: apagar el cerebro. Los médicos indujeron un coma químico profundo, utilizando potentes anestésicos para reducir la actividad eléctrica cerebral al mínimo. La teoría sostenía que, si se disminuía el consumo de energía y la transmisión de impulsos del cerebro, se protegerían las funciones vitales, mientras el sistema inmunológico ganaba tiempo para fabricar defensas y destruir al invasor de manera autónoma. La joven sobrevivió, y el mundo de la medicina celebró lo que pareció un milagro de la ciencia. Sin embargo, las décadas siguientes revelaron una realidad frustrante. El protocolo de Milwaukee era un espejismo científico. Se intentó replicar en decenas de ocasiones en hospitales de todo el mundo, acumulando más de 60 fallos documentados y muertes consecutivas. El supuesto milagro no fue el resultado de apagar el cerebro químicamente, sino de una carambola de la lotería genética. La paciente original sobrevivió porque su sistema inmunitario
tenía una variante inusual de alta resistencia o porque fue infectada con una cepa viral sumamente débil. No se puede reiniciar un cerebro humano como si fuera un ordenador colgado por un virus informático, porque el daño biológico no es un problema de software temporal, sino una alteración física profunda de los canales de contacto celular. La única arma eficaz contra este invasor es la velocidad extrema. La salvación se encuentra exclusivamente en la ventana de tiempo previa a la entrada del patógeno en el sistema nervioso. Cuando una persona acude a urgencias inmediatamente después de una mordedura sospechosa, los médicos aplican una estrategia de contención activa. Inyectan anticuerpos listos para combatir directamente en los bordes de la herida para neutralizar las partículas libres del virus. Al mismo tiempo, administran la vacuna preventiva, que obliga a tu propio cuerpo a fabricar un ejército de defensas en tiempo récord. Esta estrategia es una carrera de velocidad pura contra el transporte inverso del virus. Si tu cuerpo logra producir suficientes anticuerpos mientras el virus todavía está atrapado en las fibras musculares de la periferia, las defensas podrán rodearlo, bloquear sus llaves de acoplamiento y destruirlo antes de que toque la primera terminal nerviosa. Si ganas esa carrera, sobrevives sin secuelas. Pero si el virus logra cruzar la membrana de la neurona motora antes de que tus anticuerpos maduren, la puerta se cierra de golpe para siempre. El cable de comunicación biológica se convierte en un túnel de un solo sentido hacia el final de tu existencia, recordándonos que en el delicado equilibrio de nuestra biología, a veces la diferencia entre la vida y la muerte se mide en la velocidad con la que un puñado de proteínas logra descifrar un mensaje de peligro. Para comprender el fenómeno de la rabia en toda su escala, debemos despojarnos de la visión antropomórfica que clasifica a los patógenos como monstruos malévolos. En el frío y físico universo, regido por las leyes de la termodinámica, un virus no es una criatura consciente, ni siquiera un organismo vivo en el sentido estricto. Carece de respiración celular, no consume oxígeno y no genera energía propia. Fuera de un cuerpo, es solo un fragmento inerte de código químico protegido por una cápsula de grasa. Sin embargo, en cuanto cruza la membrana celular, esta partícula inanimada se comporta con un único propósito físico: persistir y replicar su información genética contra la marea del desorden térmico del universo. Este empeño de supervivencia nos enfrenta a un gran misterio evolutivo. Desde el punto de vista de la estrategia ecológica, un parásito que mata al 100% de sus hospedadores comete un error de ingeniería letal. Al destruir el cuerpo que lo aloja, el virus quema su propia casa, eliminando el entorno que necesita para seguir existiendo. La mayoría de los virus exitosos evolucionan con el tiempo para volverse menos letales, permitiendo que el portador viva más tiempo y, por lo tanto, contagie a más individuos. Sin embargo, el virus de la rabia ha mantenido su letalidad absoluta durante miles de años, sin mostrar intenciones de atenuarse. Aquí se revela el hecho científico más desconcertante sobre este patógeno. Mientras que virus como la gripe o el resfriado común cambian de forma constante, mutando su código genético cada temporada para evadir las defensas corporales, el genoma de la rabia ha permanecido prácticamente congelado a lo largo de millones de años. Su estructura de 5 genes es tan perfecta y está tan optimizada que cualquier cambio espontáneo en su código genético desmantelaría su delicada maquinaria de transporte inverso y acoplamiento neuronal. El virus no puede permitirse mutar. Su extrema letalidad es un compromiso físico inevitable para forzar a un mamífero a anular sus instintos básicos, como el de beber agua, y transformarlos en una furia motora capaz de romper la piel de otra víctima. El secuestro de los circuitos cerebrales debe ser tan profundo que la destrucción del cerebro se vuelve una consecuencia inevitable. Esta precisión de hackeo biológico nos obliga a formular una de las preguntas más incómodas sobre nuestra propia existencia. Nos gusta creer que nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestra empatía y nuestra voluntad consciente son el resultado de un alma abstracta o de un pensamiento libre e independiente del plano físico. Sin embargo, la rabia devela una realidad mucho más humilde y escalofriante. Todo lo que te define como ser humano, tus recuerdos, tus afectos y tu capacidad de razonar, corre sobre un sustrato biológico extremadamente vulnerable. Un simple puñado de proteínas externas, de apenas unos nanómetros de tamaño, es capaz de secuestrar tu procesador central y reescribir por completo tu personalidad en cuestión de días. Bajo el control del virus, tus deseos no son tuyos, son las necesidades de replicación de una partícula inerte. Tu miedo al agua no es una fobia psicológica, sino una barrera física construida para que el virus no muera en tu estómago.
Tu furia no es un rasgo de tu carácter, sino la fuerza motora necesaria para clavar tus dientes en el siguiente eslabón de la cadena de contagio. La rabia demuestra que el cerebro humano, con toda su asombrosa complejidad evolutiva, no es más que una computadora biológica sumamente sensible a los virus de la naturaleza. Esto nos deja ante un interrogante de dimensiones filosóficas. Si un fragmento microscópico de material genético, que ni siquiera califica como un ser vivo, puede arrebatarte el timón de tu propia mente con tanta facilidad y convertir tus instintos de supervivencia en tu propia condena física, ¿dónde termina el software de tu libre albedrío y dónde comienza el control de los hilos invisibles de la biología? ¿Somos realmente los dueños de nuestra conciencia o solo somos máquinas biológicas sofisticadas que operan bajo la constante ilusión de control, esperando a que el próximo invasor silencioso decida reescribir quiénes somos?